Qué alegre. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, Buenos días, Alexander. profesora. ¿Cómo ha estado, profesora? ¿Qué tal? Me alegro de verlo. Y Alexander, ¿cómo sigue? ¿Cómo está? Hola, profesora. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bastante mejor yo por este lado. Muy bien, ¿verdad? Qué alegría. Gracias a Dios, bastante. Igualmente. ¿Les gustaron las diapositivas que les hice? Muy bonitas, como siempre. Como siempre. Profesora, bien esmerada su diapositiva. Están bien bonitas. Y me felicitas a Robertito. Ayer estaba en videoconferencia cuando me llamó toda la mañana en videoconferencia y entonces medio hablé con él. Lo felicito, ya tiene su protocolo. Qué alegre. Entonces vamos a dar inicio, muchachos. Les preparé esta diapositiva porque ustedes tienen que saber, ¿verdad? Que dentro del derecho de propiedad, como estamos hablando de derecho registral, ustedes también tienen que saber la diferencia que hay entre una comunidad de bienes, ¿verdad? Un condominio y una propiedad horizontal, ¿verdad? Entonces, para que ustedes digan, no, yo desconozco. O sea, hay un reglamento y hay leyes también que regulan esta situación. Estos diferentes tipos de propiedades que se inscriben también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la primera pregunta. Defina comunidad de bienes. Ahí tenemos la primera, ¿verdad? Defina comunidad de bienes. A ver. Es toda relación o contrato de relaciones cuyos sujetos son varias personas que son simultáneamente titulares de un mismo derecho que crea sobre un mismo objeto, profesora. Exacto. Entonces, en la comunidad de bienes tenemos varios titulares, ¿verdad? Varios titulares. Son dueños del mismo bien, ¿verdad? Esa es una comunidad de bienes. Entonces, ¿qué nos dice en la siguiente? ¿Cómo puede ser la comunidad de bienes? Dice, es un cuasi contrato en el cual una cosa o derecho o masa patrimonial pertenece a varias personas, ¿verdad? Entonces estamos claros de que sí. Ahora, también dice de que al pertenecer a varias personas, que pueden ser ya sean físicas o jurídicas, se denominan comuneros, entre ellos, ¿verdad? Son comuneros porque ellos están teniendo la posesión y el dominio, ¿verdad? De el mismo bien, ¿ya? Entonces, se diferencia de la sociedad porque ella es un contrato de acuerdo, es decir, es un acuerdo de voluntades. En cambio, en la comunidad de bienes es un cuasi contrato, no llega a ser contrato. Es decir, la obligación que de ella emana no se origina de un acuerdo de voluntades, sino de la ley. Porque ellos tienen derecho titular, ¿verdad? Ser titular y tienen ese derecho porque la ley se les otorga, ¿verdad? Le otorga ese derecho de ser el dueño de ese bien. Esa es la diferencia. En cambio, en la sociedad es un acuerdo de voluntades. Vamos a ver la siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las dos vertientes de comunidad de bienes que han inspirado los ordenamientos jurídicos? ¿Cuáles son las dos vertientes que han inspirado, verdad? Las dos vertientes de comunidad de bienes que han inspirado los ordenamientos jurídicos. Bueno, perdón. Estos ordenamientos jurídicos contenidos proceden por un lado del derecho romano y por el otro lado del derecho románico. Exacto. Ajá. Ajá. Pues esas dos corrientes, por eso los dos lados. Así es, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de la comunidad de bienes? A ver. Deben de estar formadas como mínimo por dos números, profesora, como usted anteriormente los explicaba en su diapositiva. Sí. Como ahorita estaba mencionando, los comuneros, profesora, tendrán derecho a los beneficios y tendrán la obligación de responder por las cargas de la comunidad de bienes en proporción a su cuota, participación en la comunidad de bienes. Así es, ¿verdad? Entonces ellos también tienen los mismos derechos y beneficios y tienen también la obligación de responder. ¿Dónde vas? ¿Vas al súper? No. Ah. Tienen la obligación de responder por las cargas de la comunidad de bienes en proporción a su cuota, ¿verdad? De participación en la comunidad. Bien.
Entonces, no, que, ay, yo me siento nerviosa. Aquí en el barrio hay 2 personas con virus ya, con coronavirus. Entonces se pone nervioso uno, ¿verdad? Sí, sinceramente. Sí, porque Sinceramente. le digo a mis hijos, cuídense, van a la calle, tápense, lleven alcohol, porque hey, hasta los jóvenes ya les están dando, los muchachos de la esquina, es un muchacho joven que trabaja en la Hyundai. Si es la muchacha de la otra esquina, es una muchacha joven también. Ay, me pone afligida, preocupada. Es preocupante. Sí, es preocupante, ¿verdad? Porque no les han podido poner la vacuna a los jóvenes. Sí, bien. Y bueno, y la segunda dosis a los adultos tampoco, no se les ha podido poner. Ahora, entonces vamos, ¿cómo se determina la administración, uso y disfrute de la cosa en común? ¿Cómo se determina? Bueno, A ver. esto es si una comunidad de bienes pertenece, por ejemplo, el 70% a Juan, el Sí. 30% al PIA. Así es, así es. Juan partirá de un 70% de las cargas y ganancias, y el PIA solo de un 30%. Exacto, ¿verdad? La cuota de participación en las comunidades de bienes se presumirán de acuerdo con el régimen de mayores cuotas e intereses, o sea, como están distribuidos. Así es, el que tiene mayor cuota va a tener mayor beneficio, ¿verdad? Entonces, la administración, uso y disfrute de la cosa se determinará de acuerdo con el régimen de mayoría de cuota e interés. Esa es la respuesta. Profesora, ya que estamos tocando este tema, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo son 3 socios, pero no los 3 socios tienen la misma porción de acciones o Cuota de... que ellos aportaron. Exacto. Por ejemplo, hay uno que tiene el 50%. Así es. Ellos van a recibir la ganancia de esa sociedad en proporción a lo que dieron. No puede ser igual al que dio más. Ahora, hay otro problema, que recuerde que cuando hay una sociedad, unos aportan capitales y otros aportan industria. La industria es el conocimiento. Entonces, habría que ver en cuánto está valorado el conocimiento que ellos están aportando. ¿Ves? Entonces, eso es delicado. Y eso es acuerdo de voluntades. Por eso en las sociedades se da acuerdo de voluntades. Porque eso va a ir en dependencia de que los que están aportando el capital reconozcan que el conocimiento que tiene el tercer socio vale y vale mucho. Profesora, yo tuve un caso de una empresa que eran 2 socios únicamente, uno que aportó el capital monetario y el otro de la industria, que es conocimiento. Sí. Y él era experto, era un ingeniero que solo él sabía ensamblar para LED, todo lo que era LED aquí en Nicaragua. Sí. Y entonces el tema es que el socio de él, que era un gringo, sí, él fallece como al año de ser socio. Y el hijo asume la rienda de la compañía. Y ya las cosas se pusieron feas. Ya, porque como no eran ellos los que habían arreglado inicialmente, sino con el papá. Sí. Ya. Entonces, el hijo no estaba de acuerdo que solo aportara el conocimiento, quería que aportara plata. Porque eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Él no está valorando los conocimientos del otro socio. Lo que pueden hacer es liquidar la sociedad. Liquidar la sociedad, porque cuando la sociedad se fundó con la otra persona al fallecer y este muchacho no está reconociendo nada, recuerda que es acuerdo de voluntades, si no hay acuerdo hay que liquidarla. Esa es la solución, ¿verdad? Al final terminaron vendiéndolas. Es que exacto, si no hay acuerdo de voluntades, ¿verdad? Sí, sí. Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Defina condominio. Entramos a ver lo que es el condominio, ¿verdad? Definamos entonces qué es condominio. Elizabeth. Se puede decir que es cuando hay 2 o más personas que comparten el dominio de una misma cosa, mueble o inmueble, por contrato, acto último, cuando tienen la última voluntad o disposición de la ley, que ninguna de ellas pueda excluir a la otra, o el ejercicio de derecho real proporcional inherente a su cuota. O podemos decir que también que es ninguno de los condominios que puede ser, ¿cómo le dijera? O podemos decir también que definamos el concepto. ¿Qué significa condominio?
dice que el régimen jurídico, ¿verdad? Que integra las modalidades y limitaciones del dominio, ¿verdad? Ok. De un predio o edificación. Régimen. ¿Ya? O edificación. Y es que el condominio no necesariamente tiene que ser de 2 pisos. En condominio puede ser varias propiedades cercadas, ¿verdad? Y ese es un condominio. Es decir, no hay acceso de las personas extrañas a ese residencial. Entonces dice, pero es el régimen jurídico que integra las modalidades y limitaciones. Entonces aquí cuando estamos hablando de limitaciones y de modalidades, estamos hablando de que ellos están bajo un régimen, bajo un reglamento, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos condominios hay un reglamento que rige la forma en cómo van a habitar y cómo van a desarrollar su dominio. El uso de su aprovechamiento, dice. Exacto, el uso, ¿verdad? El uso y destino, ¿verdad? Para su aprovechamiento conjunto. Entonces, decíamos nosotros de que el condominio pueden ser varias casas cercadas por un muro y ellos pueden tener, qué sé yo, no tener derecho a esto, tener derecho a aquello. Eso los explicaba la vez pasada, ¿verdad? De que en un condominio vos no tenés derecho a pintar la casa de otra manera, no tenés derecho a sembrar un palo, ¿verdad? No tenés derecho a remodelarla por fuera. Entonces, estamos hablando de que son reglamentos que establecen, ¿verdad? Porque, miren, en un condominio hay paz, hay tranquilidad. No tenés un vecino que tiene un bar. No tenés un vecino que se andan agarrando a pedradas, que se andan agarrando, ¿verdad? Como las guerras de pandilla en los barrios. Entonces, es diferente. Es diferente. Y si vas a hacer alguna fiestecita, hay un local en donde ellos hacen su fiestecita. Es prohibido hacer fiesta en las casas. Y si lo vas a hacer, tiene que ser con el volumen bien bajo, ¿verdad? Entonces, hay un montón de disposiciones y de reglas. Y muchas personas les gusta someterse a esos reglamentos porque no es fácil. Por ejemplo, yo aquí estoy en videoconferencia y pasó alguien pegando gritos, el otro que va vendiendo lechaire, el otro que va vendiendo cuajada, el otro que anda comprando chatarra. Es decir, es horrible vivir en el barrio. Entonces, es la diferencia de los condominios, ¿verdad? Y entonces es un régimen, ¿verdad? Que integra la modalidad, decíamos, y limitaciones del dominio. Entonces, pasemos a ver, y decía, hay condominios cuando 2 o más personas comparten el dominio de una misma cosa mueble o inmueble. Ahí hay condominios. Por contrato o por actos de última voluntad, que pudiera ser por un testamento o disposición de la ley, ¿verdad? Sin que una de ellas pueda excluir a la otra en el ejercicio de su derecho real, ¿verdad? Bien. Pero tiene bastante reglamento, bastante ajustado eso del tema de los condominios. No, pues tenés que ajustarte a eso. Y es horrible porque uno quiere... Porque imagínese de un momento que a usted le dice que no tiene derecho a que cambie el tono de la casa ni lo del frente, allá, o sea, usted compra una casa para usted remodelarla de su manera. Y sí, eso es algo que está establecido. Por ejemplo, no tiene derecho ni a sembrar, como usted decía. No tiene derecho a hacer una reunión y, por ejemplo, una reunión se hace en cualquier momento. No porque uno sea bullicioso, sino que es algo especial en ese momento y ahí está establecido que es prohibido. Así es. Entonces, sería como que te sujeté. Permítame, Elizabeth, un momento. A ver, sí, disculpe. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Nosotros vemos que hay reglamentación, ¿verdad? Para poder vivir ahí, hay una reglamentación. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿a qué se le llama unidad condominal? ¿A qué se le llama unidad condominal? Ok. Bueno, se le llama unidad condominal al conjunto de bienes privados con las áreas, instalaciones y bienes de uso común y que hacen posible el aprovechamiento por los grupos de titulares. Exacto. Es un conjunto de bienes, sí, un conjunto de bienes que aprovechan entre
entre ellos mismos, pero está delimitada el área y todo eso. Así es. Entonces, a eso se llama unidad condominal. ¿Y a qué le llamamos unidad privativa? A ver, ahí mismo. Bueno, ok, este es el conjunto de bienes cuyo aprovechamiento y libre disposición, pues, corresponden a un condominio, se denomina unidad privativa. Exacto, ¿verdad? Una unidad privativa. Bien. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias, muchachos, por su participación. ¿Cómo se clasifican los condominios? ¿Cómo se clasifican los condominios? Los condominios se clasifican de acuerdo al fundamento y aprovechamiento, profesora, como usted lo explicaba anteriormente, de los elementos comunes de los condominios y pueden ser simples. ¿Cuándo son simples? Cuando las áreas comunes y sus obras, infraestructura y equipamientos corresponden a una sola unidad dominal, como usted lo explicaba ahorita. Y Sí. tenemos el otro que es compuesto. Cuando una de las personas de las áreas comunes y obras de infraestructura y equipamiento son aprovechadas por los titulares de dos o más unidades condominales que coexisten en un mismo predio. Como usted lo está explicando ahorita. Hay varios edificios, pero se rigen al mismo, aprovechan. Sí, claro. Sí, y se rigen al mismo, mismo al reglamento. Mismo régimen, claro. Sí. El mismo régimen, así es. Así, muy bien. Ahora vamos a pasar a ver la propiedad horizontal, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de horizonte, estamos hablando así, ¿verdad? La propiedad horizontal. Sí, porque dice que una propiedad horizontal es una propiedad especialmente construida exclusivamente sobre edificios, divididas por... Pero es que entonces sería una propiedad vertical, ¿verdad? Pero también se le llama horizontal, y por eso es que la vamos a ver. Correcto. Entonces, hablemos de la historia. Vamos a hablar de la historia. ¿Qué nos dice la historia de la propiedad horizontal? ¿La decimos, Elizabeth, o la digo yo? Adelante, Alexander. Ok, bueno, dice que nuestra legislación, pues, el deslinde ha tenido variantes en la unificación de la jurisdicción. Ha sido función de la autoridad administrativa desde 1871, pero antes del primer código de procedimiento se atribuía a la justicia ordinaria en la que se estableció dos clases de deslinde, el voluntario y el necesario. Exacto. Ajá. Pero en 1871 al 73 se atribuyó otra vez a la autoridad de justicia ordinaria. Sí, sí. En la actualidad del doctor Iván Escobar Forno, la propiedad horizontal ha tenido considerable difusión y muchos países cuentan con una amplia reglamentación. Mediante ello se pretende solucionar el... Sí, el problema es que ha sido bien difundida, pero aquí en nuestra legislación, pues solo contamos con un libro, ¿verdad? No ha tenido el desarrollo que se esperaba de todos los registros del país. Y eso puntualizaba porque dice que ellos esperaban como que tuviera un desarrollo avanzado y no llenaron las expectativas. Sí, entonces solo tenemos aquí en Managua, está abierto nada más un libro y es de la propiedad horizontal, lo tenemos aquí en el registro de Managua. El registro de Managua está ubicado. Sí. Entonces, pues así sería. Pero entonces nosotros... Pero eso lo que persigue, profesora, supuestamente es que usted tenga acceso a la vivienda. Como lo plantea Iván Forno. Ese es el fin de la construcción de esa propiedad horizontal, de que todos tengan acceso, ¿verdad? Por el problema habitacional que se tiene en el país, ¿verdad? Entonces, pero no ha pegado mucho. Recuerden de que la gente también lo tiene para comprar una vivienda, ¿verdad? Y esas viviendas son caras, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos nosotros que aquí en la historia, ¿verdad? Allá por remontándonos nosotros, ¿verdad? A la historia, definimos entonces y se entiende por propiedad horizontal aquella que por disposición de su dueño y reuniendo las características exigidas por la ley, está destinada entonces materialmente a pertenecer a diferentes dueños, ¿verdad? En secciones independientes que tengan salida a la vía pública directamente yo por eso les pongo en las diapositivas diferentes tipos de residenciales.
para que ustedes se den una idea, ¿verdad? De cómo pueden estar. Porque ellos, profesora, dispuestas. discúlpeme, profesora, ¿Sí? porque ellos se enfocan en la salida, dice. Sí, que tienen que tener una salida a la vía pública, ¿verdad? Eso es importante, que todas las casas, aunque estén ellas todas así, horizontalmente, ahí les puse una foto yo muy bonita, y entonces, pero que todos tienen salida a la vía pública directamente por un pasaje común, debiendo tener entonces parte importante de ella en dominio común. Es decir, todos pueden pasar, es como una servidumbre de paso, que todos puedan pasar por ahí, ¿verdad? Pero son inseparables también, profesora. Indivisible e inseparable, ¿verdad? Que pueda ligar a todos los propietarios o partes de ellos según sea el caso, ¿verdad? Pero ellos comparten esa servidumbre de paso, ¿verdad? Y todos están, como dicen, son dueños, ¿verdad? De su propiedad, porque es una propiedad horizontal, ¿verdad? Entonces vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a ver otra preguntita. Ya estamos, traté de no hacer tantas, ¿verdad? Ya explicamos la definición de lo que era la propiedad horizontal y explicábamos la historia. Entonces, decimos cómo puede definirse el régimen de la propiedad horizontal. Creo que lo hacíamos también hace rato. ¿Qué registro público es el que lleva entonces la propiedad horizontal? Lo decíamos también que en Managua. Sí, es Managua. ¿Cuáles eran las características? Entonces, hablemos de las características de esta propiedad horizontal, ¿verdad? A ver. Estamos hablando de sus características. Vamos por la... Dice que es una de las características que tiene, es una propiedad especial que recae sobre edificios divididos por pisos, como usted lo está explicando ahorita, que Sí. requieren de elementos particulares, dice, para su existencia, las cuales son, y ¿cómo las define? Un edificio dividido por piso o susceptible de división por piso o locales. Que dichos pisos que dichos pisos locales puedan ser objeto de aprovechamiento independiente, como usted lo planteaba. Sí. Están como pegaditos, pero son independientes a la hora de convivir. Así es. Una copropiedad sobre los demás elementos del edificio necesario para su adecuado uso y disfrute. Así es, ¿verdad? Porque hay varios propietarios, entonces entre ellos se llaman copropietarios, ¿verdad? Bien. Tienen un disfrute diferente de cada habitante. ¿Por qué? Porque son casitas independientes, ¿verdad? Pero están dentro de esa propiedad horizontal, ¿verdad? Y están regidos bajo el mismo régimen. Así es. Ahí está estipulado un reglamento, ¿verdad? Para que ellos puedan habitar ahí. Hablemos entonces sobre la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. Y ahí al final les ponía una foto yo, ¿verdad? De que eso también es parte de la propiedad horizontal. ¿Qué nos dice la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal? Bueno, ha sido objeto de muchas controversias, ¿verdad? No se ha definido en sí qué es Así lo es. que ha dado a entender, porque dice que ha tenido bastante como polémica. Así es. Porque algunos dicen de ha tenido de que la polémica propiedad porque es dividida por piso. sí. Es decir, si estamos hablando que es dividida por piso. Desde su origen hasta nuestra época, pues ha presentado algunas similitudes, ¿verdad? Como instituciones legales, tales como la comunidad, la sociedad, la servidumbre y la superficie, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que no está definida, ¿verdad? Porque podemos hablar de una propiedad horizontal también así, que no es de dos pisos. También podemos hablar de propiedad horizontal, a como les ponía en la foto yo. Les ponía en la siguiente foto al final, cuando les digo yo gracias por su atención. Estamos hablando, ¿verdad? De esa propiedad horizontal por piso. Es decir, el techo de usted es el piso de la persona que está arriba, ¿verdad? Y por eso es que se rige por reglamentos, porque imagínense el que está arriba está el que está abajo está en fiesta, el que está arriba está descansando. Entonces el ruido y todo eso influye, ¿verdad? En la forma de cómo vivimos, y entonces no hay que hacer ruido porque tenemos que vivir en paz, ¿verdad? Y entonces las paredes son muy delgadas.
Por eso es que un régimen, ¿verdad? Que también tiene un reglamento para poder convivir todos en el mismo edificio, en el Lo mismo considero lugar. como imponente. Sí. Por el modo como usted está explicando ahorita, como por ejemplo, el piso mío es parte suya. Es el techo del que está arriba. Así es. ¿Verdad? Y también la pared que está aquí colinda con el vecino del otro lado. O sea, es como que estamos hablando de un hotel, ¿verdad? Entonces Es todo se similar. explica. Sí. Entonces, y ella pues no ha tenido mucho desarrollo. Por eso solo tenemos un libro donde se registra la propiedad horizontal y lo tenemos aquí en el registro de Managua, ¿verdad? Entonces, yo quería que ustedes pudieran apreciar la diferencia entre lo que era la comunidad de bienes, el condominio y la propiedad horizontal, porque todos estos tipos de propiedades también tienen que ser inscritas, ¿verdad? Y bueno, jóvenes, eso es todo en cuanto a la videoconferencia de esta mañana. Y muchas gracias por su participación, Elizabeth y Alexander. Espero que se mejoren, cuídense. En todo momento anden con el alcohol y con las mascarillas. Recuerden de que está peligroso. Todavía no hay señales de que vacunan a los jóvenes. Entonces hay que cuidarse, ¿verdad? Buenos días, Alexander. ¿Cómo no? Yo también me ando cuidando porque no me han puesto el refuerzo. Dicen que hasta en 1 de junio me lo ponen. Vamos a ver, a ver si hay, porque ahorita fue mi esposo a ponerse el refuerzo y dijeron que no había. Entonces estamos ahí jesuceando, pidiéndole al Señor que nos proteja, ¿verdad? Y que nos ampare, porque se dieron cuenta del profesor que falleció la semana pasada, profesor de administración de empresas. También. Entonces, pues no sé si por razones de enfermedad o por razones de COVID, no sé, pero hay que cuidarse, ¿verdad? Y un hombre El motivo que haya sido, profesor, es una gran pérdida. Es una gran pérdida. Mira, el profesor era una excelente persona, no tenés idea como persona, qué lindo que era él. Siempre andaba una sonrisa en la cara, ¿oíste? Él era muy contento y todo, pero bueno, yo sí, fíjate, me sentí muy conmovida por su pérdida, porque yo lo conocía a él, y entonces, pues, y ya me he estado reflexionando cuántas personas que conocemos han fallecido, que Dios nos ampare y el Señor nos cubra con su armadura de tanta enfermedad. Sí. Entonces, pasen muy buenos días, chicos. Bueno, yo estoy muy contenta por su participación y que ya tenemos a Alexander de regreso, que ya está bueno. Sígase cuidando, las plaquetas no se hay que chequearlas constantemente hasta que uno se restablezca, ¿verdad? Claro. Entonces, ha sido un placer, jóvenes. Y seguimos. Mucho gusto, profesora. Solo queda un encuentro más o el próximo, ¿verdad? Yo creo que ya estamos próximos a hacer el examen final, ¿verdad? Y entonces, pues, primeramente Dios, que todo salga bien. Entonces, pasen muy buenos días, jóvenes. Ha sido mucho gusto, profesor, en verla. Mucho gusto, Alex. Me alegro que gracias, Elizabeth. Me saluda a Robertito y me le dice felicidades por su protocolo. ¿Oye? Pero ayer me llamó a la hora que estaba en plena videoconferencia, toda la mañana. Yo le digo, profesora, muchas gracias. Cómo no, Elizabeth, muchas gracias. Saludes a todos. Saludes.